La batalla del Somme, un nombre que, incluso más de un siglo después, evoca imágenes de una auténtica masacre industrial. Fue una ofensiva que se planeó para romper las líneas enemigas, para ser el golpe de gracia, y acabó convirtiéndose una de las batallas más sangrientas de toda la historia, más de 1 millón de bajas. Hoy vamos a desgranar cómo una batalla que debía ser la victoria decisiva se transformó en un símbolo de la futilidad de la guerra. Desde su primer día, que fue catastrófico, hasta su legado, que como veremos es bastante controvertido. A ver, para entender de verdad lo que fue el Somme es que hay que empezar por su primer día. El 1 de julio de 1916 no fue solo el inicio de la batalla, no. Quedó grabado a fuego en la historia como el día más sangriento para el ejército británico. Un solo día que, en muchos sentidos, definió toda la batalla y marcó para siempre a toda una generación. Y si miramos esta imagen, aquí no vemos grandes mapas con flechas y estrategias. Vemos rostros. Caras de hombres muy jóvenes esperando en ese silencio terrible de la trinchera a que les dieran la orden de saltar por encima del parapeto. Es que para muchísimos de ellos, esta iba a ser su primera y, trágicamente, su última experiencia en combate. Se puede casi sentir la tensión en sus miradas, ¿verdad? Es como el preludio silencioso de la carnicería que estaba a punto de empezar. Y esta fue la consecuencia. Solo en ese primer día, el ejército británico tuvo cerca de 50.000 bajas. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, son más bajas que el total de las sufridas por los británicos en la guerra de Crimea, la guerra de los Bóeres y la guerra de Corea, juntas. Es una cifra que de verdad incluso hoy cuesta asimilar. Entonces, ¿quiénes eran estos hombres? Pues la gran mayoría no eran soldados de carrera, ni mucho menos. Eran lo que se conoció como el nuevo ejército de Kitchener, una fuerza enorme de voluntarios que se habían alistado llenos de patriotismo respondiendo a la llamada de su país. El problema es que todo ese entusiasmo no servía de mucho frente a la guerra industrial que se les venía encima. El Somme fue para ellos un bautismo de fuego brutalísimo. Y para animar a la gente a alistarse, se tuvo una idea que, vista con perspectiva, tuvo una consecuencia terrible: los batallones de amigos. La idea era que hombres de la misma comunidad, de la misma fábrica o del mismo equipo de fútbol se alistaran y lucharan juntos. Se suponía que eso iba a subir la moral, pero el resultado fue absolutamente desgarrador, porque cuando uno de estos batallones sufría pérdidas masivas, como pasó el 1 de julio, una ciudad entera podía perder a casi todos sus hombres jóvenes en cuestión de horas. El impacto fue devastador. Vale, ya hemos visto el horror de ese primer día. Pero la pregunta es, ¿por qué se luchó esta batalla? O sea, ¿cuál era el plan? Para entenderlo, tenemos que dar un paso atrás y echar un vistazo al panorama estratégico general de 1916. Resulta que el plan original de los aliados para 1916 se fue al traste. ¿Por qué? Porque en febrero Alemania lanzó una ofensiva salvaje contra los franceses en Verdún. Una batalla de desgaste puro y duro, diseñada en palabras de los propios alemanes para desangrar a Francia. De repente, la ofensiva del Somme, que iba a ser un esfuerzo conjunto y bien planificado, se convirtió en una operación de rescate casi a la desesperada, liderada sobre todo por los británicos para intentar salvar a sus aliados franceses. Y claro, esto creó un doble objetivo que muchas veces chocaba entre sí. Por un lado, la prioridad número 1 era aliviar la presión sobre los franceses en Verdún, forzar a los alemanes a mover tropas, pero por otro lado se mantenía el objetivo original: conseguir de una vez por todas romper las líneas del frente y acabar con el punto muerto de la guerra de trincheras. O sea, era una misión de rescate y un asalto total al mismo tiempo. Bueno, dejemos la planificación estratégica y vayamos a lo que pasó de verdad sobre el terreno, porque el Somme fue mucho más que un solo día. Aunque ese primer día es el más tristemente famoso, la lucha continuó sin parar durante casi 5 meses. Se convirtió en una batalla de puro desgaste, de avanzar metro a metro a través de un paisaje que parecía la luna, lleno de cráteres, barro y muerte. La duración de este conflicto es casi tan difícil de comprender como su coste en vidas humanas. El plan británico se basaba en una idea simple pero brutal: un bombardeo de artillería masivo durante una semana entera, que supuestamente iba a pulverizar las defensas alemanas. El problema es que subestimaron por completo al enemigo. Los alemanes habían construido refugios subterráneos profundísimos, de hormigón, que aguantaron el castigo. Así que, cuando el bombardeo paró y la infantería británica empezó a avanzar, muchísimos artilleros alemanes simplemente salieron de sus refugios, montaron sus ametralladoras y abrieron fuego contra las oleadas de hombres que cruzaban la tierra de nadie. El resultado, pues, fue un caos absoluto. Hay que olvidarse de la idea de líneas ordenadas avanzando. Aquello fue una melee brutal en un laberinto de trincheras, cráteres y alambre de espino. La guerra en el Somme llegó a un nuevo nivel de ferocidad industrializada, donde la muerte, la mayoría de las veces, era anónima y llegaba desde muy lejos. Pero en medio de toda esa carnicería casi medieval,
apareció algo que iba a cambiar la guerra para siempre. En septiembre de 1916, los británicos desplegaron un arma secreta, el tanque. A ver, eran lentos, se estropeaban constantemente y se usaron poquitos, pero esas bestias de acero demostraron que podían aplastar el alambre de espino y aguantar el fuego de las ametralladoras. Era el amanecer de la guerra acorazada. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, la que ha perseguido a los historiadores durante un siglo. Con un coste humano tan espantoso, ¿fue el Somme un fracaso inútil o de alguna manera una victoria necesaria? Y aquí es donde la cosa se complica, porque las dos posturas son casi irreconciliables. Por un lado están los críticos, que lo ven como el ejemplo perfecto de una masacre sin sentido. Señalan el millón de bajas, el escasísimo terreno que se ganó, pero por otro lado están los que defienden la estrategia. Argumentan que a pesar del coste terrible, la batalla cumplió su objetivo principal, salvó a Verdún de caer. Y no solo eso, sino que le provocó unas pérdidas al ejército alemán de las que nunca se recuperaría, acelerando su derrota final en 1918. Pero bueno, más allá de la estrategia, de los debates entre historiadores, el legado más real y duradero del Somme es su abrumador coste humano. En total, más de 1 millón de hombres muertos o heridos, casi medio millón de bajas alemanas, unas 400.000 del Imperio Británico y 200.000 francesas. Y esto es importante recordarlo, porque a veces nos centramos en las pérdidas de un bando, pero la tragedia fue compartida. El sufrimiento fue una escala monumental para todos. El Somme se convertiría en la tumba de barro del viejo ejército alemán. Esta frase de un oficial alemán lo resume todo. Esta es quizás la consecuencia estratégica más importante de la batalla. Fue una picadora de carne para todos, pero para el ejército alemán fue especialmente devastadora. Perdió a sus tropas más veteranas y expertas, a la flor y nata de su ejército. Y esas pérdidas nunca pudieron ser reemplazadas, lo que debilitó de forma crítica su capacidad de lucha para lo que quedaba de guerra. Al final, el Somme es y seguirá siendo una paradoja. Fue un desastre táctico, una catástrofe humana de proporciones épicas, eso es innegable. Pero, al mismo tiempo, fue una batalla que, pagando un precio terrible, contribuyó a la victoria final de los aliados. No hay una respuesta fácil aquí. Y su complejo legado nos obliga a reflexionar sobre qué significa realmente la victoria y cuál es el verdadero precio de la guerra.